Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar en esta noche de actividades correspondiente a ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Cristian, buenas noches. ¿Cómo está, compañero? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, dice. Yamilet, bienvenida, un gusto saludarle. Buenas Igualmente, noches, dice. ¿Cómo está, Fabiola? ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias sociales. Inmediatamente vamos a iniciar presentándoles, como es de costumbre, el documento correspondiente al formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en unidad número 4, Diversidad y Unidad de la Población Mundial, es lo que vamos a ver. El tema número 4, vamos a ver relacionado a la diversidad cultural y una sola humanidad. Son los temas centrales de los cuales nosotros vamos a desarrollar el tema en esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de unidad 4, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en relación a la tarea? Dice, contesta las siguientes preguntas. Lee detenidamente el fragmento de la siguiente lectura y responde las preguntas. Aquí tienen ustedes una lectura relacionada a ciencias sociales. Y en base a esta lectura, ustedes tienen que responder las 4 preguntas que ustedes tienen a continuación. La primera dice, ¿querrías tener esta información? Ustedes tienen que decir sí o no y por qué. La siguiente dice, ¿cómo crees que conocer estos datos afecta tu vida? Igual tienen que dar la razón por la cual, obviamente, los datos que ustedes tienen en relación al fragmento, obviamente han afectado la vida de cada uno de ustedes o el pensamiento. La siguiente dice, ¿qué harías con esta información? ¿Cuál sería la utilidad que ustedes le darían a la información que ustedes van a leer en ese fragmento? Y por último, ¿qué fue lo que no te agradó del texto? ¿Qué es lo que no les agradó de esta información? Es lo que ustedes tienen que hacer. Para eso obviamente tienen que leer este fragmento, tienen que imprimir, tienen que leer. Y una vez que hayan leído, ustedes tienen que dar contestación a estas preguntas. Recuerden que el trabajo es de 100% escrito, no pueden hacer ningún otro formato. Para ello, ustedes tienen que desarrollar la rotulación de la hoja, tienen que completar los datos que se les solicita en el recuadro y, obviamente, de acuerdo, una vez que hayan completado eso, a continuación proceden a desarrollar su tarea. Es todo lo que tienen que hacer. Deben adicionalmente leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema diversidad de culturas, una sola humanidad, correspondiente a la semana 4 del 18 de diciembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 18 de diciembre, la fecha límite de entregas del 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2024. Recuerden que llegamos ya a la parte final de la unidad número 4. Por favor, sigan repasando, sigan estudiando toda la información que se les ha proporcionado en el desarrollo de estas actividades, de toda esta unidad, para que puedan rendir tranquilamente su prueba de final de unidad. Así que les deseo suerte también en todo este proceso educativo. A continuación, una vez explicado cómo tienen que desarrollar la tarea, iniciamos con la explicación correspondientes al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a iniciar con el proceso de diversidad y unidad de la población mundial. Vamos a ver cuáles son las características. Vamos a ver en primera instancia un árbol genealógico relacionado al desarrollo de la humanidad, cómo se fue desarrollando, cómo se creó, de acuerdo al origen y difusión de la humanidad, de acuerdo a determinadas teorías desarrolladas por historiadores. Marcadores genéticos determinan la herencia genética que se transmite de un individuo a otro. Eso se llama descendencia. Los árboles evolutivos humanos parten de estos marcadores. El avance de la genética ha evidenciado que los seres humanos son una especie única que probablemente parte de una raíz común, pero todavía hay obstáculos que impiden determinar el porqué de las diferencias étnicas, diversidades genéticas y culturales de los seres humanos. Como nuestra especie se originó en África
y después fue migrando al resto del mundo, en este continente se encuentra la mayor diversidad genética de la humanidad. Eso quiere decir que en África prácticamente es el origen, es el centro, desde donde emergió la humanidad y obviamente se distribuyó a nivel global. Recordemos que si nosotros habíamos visto en temas anteriores, prácticamente si nosotros vemos el, los continentes, como hoy se encuentran distribuidos en las primeras etapas de evolución de nuestro planeta, no estuvieron distribuidos de esa manera. Incluso se cree, de acuerdo a las teorías y las características en cuanto al continente sudamericano y el perfil africano, que estos dos continentes, tanto el sudamericano como el africano, en algún momento estuvieron unidos, estuvieron formando una sola masa de tierra. Y es por eso que existen diversidad en cuanto a orígenes, a vestigios de determinados a mamíferos, de determinados animales que en algún momento existieron y que obviamente solo se encuentran ubicados tanto en el continente africano y en el continente sudamericano. Entonces eso nos implica a determinar que en algún momento estas dos masas de tierra efectivamente se encontraban formando un solo continente que estaban unidos en algún momento y que por diversas actividades sísmicas y obviamente por el movimiento que está determinando la Tierra, obviamente se fragmentó, se dividió y se ubicaron en lo que hoy conocemos de acuerdo a a nuestro mapa mundi. En ese sentido hay un tema bastante interesante que es la diversidad de culturas. Nuestro Ecuador, por ejemplo, aparte de ser un país pequeño o dentro de las características de ser un país básicamente pequeño, tiene una diversidad en cuanto a culturas. Nosotros contamos con regiones naturales como es costa, sierra y oriente, y cada uno tiene su forma cultural diferente, su propia identidad en cuanto a cultura, en cuanto a vestimenta, gastronomía, costumbres, tradiciones y una serie de cosas que se han ido difundiendo de generación en generación y que se han transformado en nuestra identidad de nuestros pueblos, tanto del pueblo andino como del pueblo de la costa, como de los pueblos que están en la región amazónica. En este sentido, a lo largo de la historia de la humanidad han surgido muchas culturas diversas. Unas han cubierto grandes extensiones y han constituido grandes conglomerados que se llaman civilizaciones. Las primeras civilizaciones, tanto los sumerios, los egipcios, los romanos, justamente se enmarcan dentro de estas estructuras. Fueron grandes extensiones de distintos conglomerados Dicen que, buenas noches. como están buenas noches, casi se atrás, que se fueron uniendo, que se fueron estructurando para formar civilizaciones, y esas civilizaciones se transformaron en los primeros imperios que obviamente originaron todas las culturas, toda la evolución en cuanto a artes, a conocimientos, y que nos ha servido hasta el día de hoy. Otras se han centrado en territorios pequeños, unas han durado pocas décadas, otros se han extendido por milenios. Unas han realizado notables guerras y conquistas, otras se han mantenido pacíficas. Frecuentemente, sin embargo, las diferencias han sido percibidas por los pueblos como amenazas de unos contra otros. Han surgido recelos que en no pocos casos han terminado en guerra. A veces las diversidades no generan respeto mutuo, sino generan enfrentamientos. El que los otros hablen otro idioma, practiquen otra religión, tengan diferentes costumbres, provocan a veces que surjan tensiones entre determinados grupos humanos. Así ha pasado, por ejemplo, entre los pueblos dominadores y los indígenas en América. Eso ha sucedido entre cristianos occidentales y árabes islámicos, pero también ha habido puntos de colaboración y coexistencia pacífica entre diferentes pueblos, como los esfuerzos que se han hecho para que en los mismos lugares coexistan grupos de diversas culturas y también de diversas creencias. Hasta la actualidad existe un conflicto, especialmente cuando hablamos de la parte teológica. Existe por la forma de creer, por la forma de que tiene cada una de las personas su propia ideología, su propia identidad en cuanto a la religión, también tienen determinados enfrentamientos, tienen determinados recelos y en muchas de las veces obviamente genera
segregación en cuanto a las personas. Discriminación es lo que genera. Una sola humanidad. Las culturas del mundo son diversas y sus miembros también, pero todas las personas pertenecen a la especie humana, es decir, que son iguales en su dignidad y también en sus derechos, así como no hay culturas superiores e inferiores. No hay personas que sean más humanas que otras. Creer que hay personas de raza superior a otras no solo es peligroso, sino es falso. Prácticamente cuando hablamos de razas superiores, es parte del problema que generó la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler quiso estructurar un solo bloque, quiso eliminar a toda la población, porque ellos se consideraban una raza superior. Había esa idea errónea en cuanto al pensamiento de los nazis, que ellos eran de una raza aria, que era una raza superior, y que todos los habitantes diferentes a ellos tenían que ser eliminados para no contaminar esa raza que ellos mismos se habían creado. Entonces, todo detentó también en todo el holocausto, en todos los crímenes de lesa humanidad que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial. Las características físicas de los seres humanos, como el tamaño, la forma del pelo, el color de los ojos o de la piel, o sus rasgos culturales como costumbres, lengua o religión, no los vuelve absolutamente distintos de entre sí. La humanidad es una sola porque todas las personas humanas son parte de una misma especie. Inclusive se ha probado que todos tenemos un mismo grupo de antepasados comunes que evolucionaron hace muchos siglos en el continente africano. Sus descendientes poblaron todo el mundo contra las opiniones de quienes sostienen que entre blancos y negros, por ejemplo, hay diferencias genéticas. Las investigaciones sobre el genoma humano han probado que todas las personas tenemos una estructura genética igual, con el mismo número de genes similares. Todas las personas humanas somos básicamente iguales, incluso en el aspecto biológico. Entonces, prácticamente somos una sola estructura. Somos totalmente parecidos dentro de estas características. Y dentro de este mismo tema vamos a hablar un poco más a profundidad. Tenemos que aprender a diferenciar, tenemos que aprender a ver. Y vamos a hablar directamente sobre la diversidad cultural. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales en cuanto a la diversidad cultural que nosotros siempre hemos escuchado. ¿Qué será la diversidad cultural? ¿Cuáles serán la conceptualización? ¿Dónde se originó? ¿Cuál es su concepto exacto? Es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Vamos a ver la diversidad cultural. Aquí, por ejemplo, en esta imagen nosotros podemos ver a chicas, a mujeres, que obviamente de distintos países, de distintas costumbres, de distintas vestimentas, pero que están compartiendo un mismo espacio. Es importante este tipo de eventos en los cuales se busca ese intercambio de conocimientos entre las culturas, entre las diversas poblaciones que deben coexistir en este medio físico que es nuestro planeta. Pero, ¿qué es la diversidad cultural? La diversidad cultural o multiculturalismo es la convivencia armónica y respetuosa de grupos humanos provenientes de diferentes sustratos culturales, es decir, de trasfondos étnicos, religiosos, lingüísticos y sociales diferentes, en el marco de una cultura mayoritariamente dominante. En este contexto, la diversidad cultural consiste en comprender la humanidad como un conjunto inmenso de culturas, cada una dotada de un contexto histórico y de una tradición valiosa. Eso significa no valorar unas por encima de otras, ni pretender que algunas sean más avanzadas y otras más atrasadas, sino simplemente diferentes. Esta visión ha ganado terreno durante el siglo XXI en la mayoría de las democracias modernas occidentales, cuya población presenta un importante margen de diversidad cultural y étnica, fruto de su pasado imperial y colonialista. Por otro lado, la diversidad cultural de la humanidad, es decir, su gigantesco abundancia de formas culturales, es una de sus mayores virtudes, en la que descansa la posibilidad de un intercambio de saberes y de visiones del mundo absolutamente enriquecedor. Ello se debe a que en términos culturales, así como en la genética, la uniformidad y la homogeneidad tienen por lo general al empobrecimiento. Lamentablemente se desarrolla de esa manera.
En cuanto a la importancia de la diversidad cultural es un valor fundamental en la construcción de un futuro pacífico para la humanidad. La mayoría de los conflictos en la historia poseen un origen no solo económico, sino también cultural, de modo que una perspectiva que celebre la diversidad y la diferencia puede dar una solución pacífica y democrática a los conflictos. La diversidad cultural es un rasgo indispensable en la vida democrática, especialmente durante el transcurso de este siglo. Por otro lado, el reconocimiento de las muy diversas formas de cultura de la humanidad puede darnos una medida más real de quiénes somos y de dónde venimos y por lo tanto de cuál puede ser nuestros pasos hacia el futuro. Una sociedad abierta a otras lenguas, otras religiones, en fin, otras formas de sociedad, será siempre una sociedad de vanguardia, compleja, vasta, como la que lo fue el corazón de los imperios de antaño, lugares en los que se daban citas vastas y lejanas tradiciones culturales. Prácticamente podemos regresar a esa forma de pensar. En cuanto a los tipos de diversidad cultural, vamos a ver cuáles son. No existen realmente tipos de diversidad cultural, pero en dicho concepto tienen cabida distintas formas de expresión cultural que pueden también ser muy diversas, tales como la diversidad lingüística, la diversidad religiosa y la diversidad étnica. Cuando hablamos de la diversidad lingüística, que consiste en la convivencia de distintas lenguas y o dialectos dentro de una misma unidad territorial. Por ejemplo, en nuestro Ecuador, nuestro Ecuador, el idioma oficial es el español, pero también tenemos otras lenguas ancestrales que conviven con nosotros dentro de esta unidad territorial, como es el quichua, es el ashuar, son determinados eh, idiomas, obviamente, que están dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, también están reconocidos todos estos dentro de la constitución de nuestro Ecuador como lenguas y también como estructuras, eh, como nacionalidades. En cuanto a la diversidad religiosa, esta consiste en la práctica de distintas religiones y o tradiciones místicas o espirituales dentro de una misma nación. Nuestro país es laico, cada quien tiene la libertad de escoger la religión que a bien creyera. En cuanto a la diversidad étnica, que consiste en la presencia de distintas etnias o pueblos dentro de un mismo país, lo que les había mencionado, los diferentes pueblos. Nosotros tenemos pueblos y nacionalidades indígenas a lo largo de todo nuestro país, tanto en la costa, en la sierra y en el oriente, y cada uno están reconocidos por nuestra Carta Suprema, por nuestra Constitución. En cuanto a los ejemplos de diversidad cultural, los mejores ejemplos de diversidad cultural los construyen los llamados países superdiversos, en los que conviven numerosas tendencias culturales diferentes. Ya que la diversidad cultural es difícil de medir y cuantificar, a menudo se emplea como indicador de cantidad de lenguas habladas en un determinado territorio. En ese sentido, los principales países en cuanto a la diversidad lingüística podemos mencionar a los siguientes. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de diferentes países. Por ejemplo, Papúa Nueva Guinea tiene 820 lenguas distintas. Indonesia tiene 737 lenguas distintas. Nigeria tiene 510 lenguas distintas. La India tiene 415 lenguas distintas. México tiene 291 lenguas distintas. Camerún tiene 279 lenguas distintas. China tiene 235 lenguas distintas. Australia tiene 231 lenguas distintas. República Democrática del Congo tiene 214 lenguas distintas. Brasil tiene 188 lenguas distintas. Nuestra potencia y nuestro vecino del sur. Y Filipinas, 771 lenguas distintas. Y Ecuador tiene 120 lenguas distintas. Está contemplado nuestro país dentro de los países con más diversidad cultural, obviamente orientado o dirigido hacia la diversidad lingüística. Entonces, Ecuador ya sabemos cuántas lenguas distintas tiene 120 Ecuador. En cuanto a la diversidad cultural, vamos a tomar como ejemplo esta parte, uno de los países que pese a estar a una distancia bastante considerable de nuestro país, guardamos
determinadas características similares en cuanto a las costumbres, en cuanto a las tradiciones, especialmente en el Día de Muertos que celebran en México y en el Día de Finados que nosotros celebramos en nuestro país o recordamos en nuestro país. Estas fechas de recordación guardan determinadas similitudes en cuanto a costumbres y tradiciones con los seres que han partido de nuestra tierra, que han partido de nuestro lado, pero que obviamente guardan sus familiares, guardan determinadas culturas, determinadas tradiciones en cuanto a su celebración. En ese sentido, la nación mexicana considera uno de los llamados países superdiversos. Abarca 68 pueblos distintos de raigambre originaria, cada uno con su lengua respectiva y tradiciones, igualito lo que sucede con nuestro país. Juntos suman un total de 12 millones de pobladores indígenas, la quinta parte de la población total mexicana. Esto le brinda una pluralidad histórica, religiosa y lingüística extraordinaria, manifiesta en distintas tradiciones populares y folclóricas, en una riqueza culinaria particular y en un potencial turístico único en toda la región. La importancia creciente de este legado cultural tan diverso se hizo evidente en el 2001 cuando México suscribió la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO. Ese mismo año, la Constitución mexicana fue reformada para, entre otras cosas, reconocer la naturaleza multicultural del Estado mexicano. Entonces, en ese contexto también nuestro país, a través de la Constitución, de nuestra ley suprema, también enmarca todo este tipo de tradiciones, todo este tipo de costumbres, de lenguas, de tradiciones. En relación si nosotros hablamos de la gastronomía ecuatoriana, prácticamente nuestra gastronomía ecuatoriana es diversa. Nosotros podemos ver una serie de platos, una diversidad de platos, que obviamente, de acuerdo a la región, son bastante diversos, son bastante apetecidos, no solamente por los nacionales, sino también por los extranjeros. Y dentro de esto nosotros vamos a ver de estas características, cómo cada uno de nuestros sectores, especialmente, imagínense, nosotros en la sierra tenemos una diversidad de pueblos, pueblos indígenas, que cada uno tiene su propia forma de cocción de alimentos, su propia forma tradicional de cocer sus alimentos, y dentro de esto nosotros vamos a ver. Y esto procede no solamente de la actualidad, sino esto trasciende de generación en generación. Y en este sentido vamos a ver la gastronomía en Ecuador, los platos más deliciosos que existen en el Ecuador. Vamos a ver cuáles son, vamos a ver cuál es dentro de estas características, qué le llama la atención no solamente al ecuatoriano. Nosotros, el Ecuador es considerado un país amplio en diversidad en relación a locros, en relación a sopas, en relación a platos típicos, especialmente en la serranía, a base de los productos que se encuentran propios de la serranía. Si nosotros nos vamos a la costa, existe una diversidad de platos que se han transformado en la identidad propia de cada uno de los sectores, en cada una de las poblaciones, en cada uno de los pueblos. Nosotros podemos ver el ceviche, podemos ver el encocado de pescado, podemos ver el encebollado y otros platos más que vamos a ver a continuación. Ojalá el tiempo nos permita. Ecuador es un país que se distingue por la cultura y la hospitalidad de sus habitantes, pero no solo eso. También la amplia variedad gastronómica ecuatoriana está repleta de platos deliciosos y es considerada uno de los mejores y más característicos de toda América Latina. Cada región tiene su propio conjunto de delicias locales, desde la cuenca del Amazonas, pasando por la región montañosa hasta la costa del Pacífico. Así que si obviamente ustedes tratan de identificar una serie de platos, obviamente han visitado diferentes lugares. Vamos a ver en este sentido la gastronomía ecuatoriana, especialmente vamos a iniciar por la costa. La gastronomía de la costa del Pacífico se basa principalmente en pescado y mariscos frescos.
No es de extrañar porque la longitud de la costa es de más de 2.000 kilómetros de distancia. En el uno de los primeros platos emblemáticos que podemos mencionar es el ceviche ecuatoriano. El plato más popular de la costa del Ecuador es el ceviche, que se diferencia de la versión peruana porque se cocina con mucho cilantro y jugo de limón. Normalmente se sirve con lo que nosotros conocemos canguil, pero a nivel mundial se los conoce como palomitas de maíz. Tostado, chifles, la gente también prepara ceviche en Ecuador a partir de calamares, camarones, moluscos, que pueden obviamente tranquilamente elegir de qué forma se pueden servir. Otro de los platos representativos de la costa se puede mencionar el encocado de pescado. Es otra comida tradicional ecuatoriana, es justamente el encocado de pescado, hecho de coco y mariscos, servido con arroz, patacones, tomate, aguacate y limón. En Ecuador, este plato se prepara principalmente con corvina. Es otro de los platos fundamentales que obviamente representa la cultura de los pueblos costeños. Y el plato emblemático, el que es conocido ya no solamente aquí dentro del Ecuador, sino a nivel internacional, es el encebollado. Las sopas también son un plato popular de la gastronomía ecuatoriana. Uno de los más deliciosos de la costa, recomendado para servirse, es el encebollado, que es sopa de pescado con albacora, yuca, cilantro y una gran cantidad de cebolla roja. Es prácticamente es la base de este, de este plato, de esta sopa. El seco de chivo ecuatoriano es otro plato bastante apetecido a nivel nacional y también se lo ha preparado a nivel internacional. En la costa del Ecuador, a pesar de la disponibilidad de productos frescos del mar, también se pueden encontrar algunos platos de carne. Uno de los más famosos es el seco de chivo, un guiso que proviene del norte del Perú. Ahí se originó. Tradicionalmente se prepara con carne de cabra, pero en la actualidad existen muchos tipos de seco. Eh, Se lo puede hacer a base de pollo, de ternera, de cordero o de vaca. Es un plato muy aromático, barato y también completo. Es un plato bastante enriquecedor. En cuanto a la gastronomía ecuatoriana, en lo que se refiere a los Andes, a la serranía, uno de los platos más representativos que se encuentra aquí en la serranía es el locro de papa. En la gastronomía del Ecuador, casi todos los platos comienzan con una sopa. Las más tradicionales y bien conocidas son las sopas andinas, el locro de papa. Es una sopa espesa hecha a base de papa, cebolla, ajo, comino, queso y leche. O muchas, obviamente de esto hay una gran diversidad, hay una gran amplitud en cuanto a las diferentes formas de prepararlos, puesto que en nuestro entorno se los puede, nosotros en la serranía existen una diversidad de gramíneas que a base de estas también se los puede hacer. Por ejemplo, el locro de habas, el locro de col, una diversidad de locros que se preparan acá en la serranía. Otro de los platos bastante representativos que nosotros podemos encontrar especialmente aquí en el centro del país, en lo que es Riobamba, son los yapingachos. A los ecuatorianos les encanta el queso. Cada región produce su versión de queso y aunque muchos de nosotros no notaremos la diferencia entre ellos, conocedores y los amantes seguramente adivinarán el origen de cada uno de esos quesos. El aperitivo en el que el queso juega un papel clave es en los yapingachos. El nombre proviene de la palabra yapina, que significa aplastamiento, y de la palabra gachos, que se refiere a una masa blanda. Entonces ya saben el origen, ahora ya saben el origen de dónde proviene la palabra yapingachos. Se trata de patatas o papas con queso fresco y cebollas fritas. Es lo que es prácticamente la base de estos yapingachos, de la base de este plato que es bastante tradicional y que nosotros lo podemos encontrar especialmente en nuestro mercado central, como es la Merced. Y la mayoría de los mercados a nivel de la serranía también tienen la presencia de este plato.
Normalmente este tipo de yapingachos se lo acompaña justamente con la preparación en relación a la carne de chancho. Y a base de esta carne nosotros tenemos dos platos fundamentales que son prácticamente los platos emblemáticos de toda la serranía, que es el hornado y la fritada, sobre todo el hornado, que es prácticamente nuestra identidad cultural, especialmente de Riobamba. Los aficionados a los platos de carne especialmente también encontrarán algo para ellos en la región andina. Vale la pena recordar o recomendar los platos de cerdo criollo, como es el hornado y también la fritada. El hornado es un cerdo marinado que se cuece a leña durante toda la noche. La gente lo servirá con salsa picante a base de ají, con patatas o mote. La fritada, en cambio, son trozos de carne cocidos en agua con zumo de naranja, comino, cebolla y ajo. Cuando el agua se evapora, la carne se fríe en su propia grasa. Los residentes lo sirven con patatas, plátanos, tostado, dependiendo la preparación que vayan a hacer en cada uno de las regiones y de los hogares. Esto en cuanto a la diversidad cultural y especialmente gastronómica, para que ustedes tengan idea que cada región, cada punto de nuestro Ecuador, prácticamente es una población distinta, es una forma diferente de pensar, de desarrollarse, pero que a la vez vivimos dentro de una sola región, convivimos y obviamente intercambiamos conocimientos, intercambiamos saberes, eso es lo importante de vivir dentro de una región. Y por lo tanto, esta diversidad cultural obviamente se encuentra establecida, se encuentra reconocida en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, y por ello nos invita a vivir en paz, a coexistir en paz, en convivencia, en respeto, en todas las actividades que nosotros desarrollemos. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Es un tema que ha sido bastante especial en función de este último tema correspondiente a la unidad número 4. Señores y señores, esta es la última clase correspondiente previo a estas vacaciones que nosotros tenemos. De antemano, señores estudiantes, les deseo que tengan una muy feliz Navidad, o los mejores deseos para ustedes, para sus familias, que la bendición de nuestro Señor esté con ustedes en sus hogares, que les traiga paz, que les traiga reflexión y sobre todo ese espíritu de compartir, ese espíritu de correlacionarnos entre todos, entre la población, entre nuestros vecinos, entre nuestros familiares, y que pasemos unas fiestas en paz, unas fiestas en tranquilidad, siempre con la bendición de nuestro Señor. De esta manera yo les deseo que tengan ustedes una feliz Navidad, a ustedes y a sus familias los mejores deseos, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Igualmente, Igual, Felipe. sí.